Dr. Manuel Velasco Suárez, estudios realizados en metabolismo mineral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y laboró en el Hospital Clínicas Mater Dei, Honduras, Medical Center y Hospital Militar, todos en Tegucigalpa, Honduras. Con ustedes el doctor Gerson Andino. Bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador. Muy contento de estar aquí con ustedes y vamos a hablar un poquito de la optimización terapéutica con semaglutida. Vamos a mencionar un poquito de antecedentes, la evidencia basada en este medicamento y compartirles casos clínicos que pues vemos en el día a día en la consulta. Bueno, no podemos nosotros empezar esta plática sin antes mencionar lo que realmente implica la diabetes mellitus hoy en día. Vemos de que esta enfermedad, a medida que van pasando los años, realmente el número de personas que van padeciendo de esta entidad metabólica va creciendo exponencialmente. Y vean que para el año 2024 realmente lo que nos habla la Federación Internacional de Diabetes es de que el número de pacientes con diabetes en una edad comprendida entre los 20 y los 79 años de edad es de 588 millones, pero que esta cifra va a tener un incremento de casi un 45% para el año 2050. En el área que nos corresponde, en el área geográfica Centro y Sudamérica, vemos de que el incremento que nosotros vamos a tener dentro de aproximadamente 25 años también va a ser de un 45%. Y esto no solamente se traduce en diabetes mellitus, sino que también se traduce en incremento en el riesgo cardiovascular, la génesis y el incremento de casos de pacientes con sobrepeso, obesidad y todo lo que involucra la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, es importante también mencionar el incremento que conlleva en cuanto al riesgo de morbimortalidad, sobre todo complicaciones. 60% incremento en el riesgo de desarrollar cualquier forma de enfermedad cardiovascular, 54% incremento en el riesgo de evento cerebrovascular, 73% incremento en el riesgo de tener un infarto agudo de miocardio y 84% en el incremento de riesgo de tener falla cardíaca. Es decir, datos que no debemos de verlos de menos y que por lo tanto la elección del tratamiento que nosotros vamos a escoger en estos pacientes definitivamente que tiene que estar condicionado para poder ayudarle a evitar cualquier desenlace fatal a cada uno de estos pacientes. Esta diapositiva la traje a colación porque hoy en día nos preocupa mucho el tema de los diferentes tipos de demencia con los cuales contamos. Y la diabetes mellitus es una condición metabólica que no se queda atrás en cuanto al riesgo que pudiese condicionar para que muchos pacientes que tenemos con diabetes mellitus tipo 2 pudiesen tener incremento en el riesgo de tener ya sea demencia vascular, enfermedad de Alzheimer o demencia de cualquier tipo. Y realmente en esta diapositiva lo que vemos es prácticamente la participación de muchos órganos y sistemas en cuanto a la génesis de la diabetes mellitus tipo 2. Hay un concepto sumamente interesante que es el tema de las sincretinas, en donde vamos a plantear la presentación. Prácticamente nosotros tenemos el efecto de las sincretinas, el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido inhibitorio gástrico. Y estos específicamente son péptidos que pueden promover lo que es la secreción de insulina dependiente de glucosa. En el caso particular del GLP-1, vemos de que tiene una vida media de aproximadamente 2 minutos, la producción en las células L, las cuales quedan en la región distal del intestino delgado y colon, existe una menor secreción de ellas durante el ayuno, pero su secreción, su síntesis incrementa con el alimento. Y definitivamente que actúa a nivel de su receptor, el cual está ubicado en la célula del islote pancreático. Básicamente el efecto incretina lo que consiste es que después de una carga de glucosa, estas células que están ubicadas en el intestino delgado promueven la secreción de estos péptidos y por lo tanto la síntesis y secreción de insulina también se ve incrementada. Sin embargo, es importante destacar que al momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, pues prácticamente el efecto incretina está perdido casi en un 50%. Estos receptores del péptido similar al glucagón tipo 1, realmente nosotros los tenemos en la superficie de la célula beta, la célula alfa y la célula gamma. Básicamente lo que existe en estos puntos, en estas células, es que promueve lo que es la secreción de insulina, incrementando al mismo tiempo, dependiendo de dónde actúe, la síntesis y la secreción de somatostatina y disminuyendo lo que es la síntesis y secreción del glucagón.
Realmente hemos encontrado receptores de GLP-1 del péptido inhibitorio gástrico en diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Independientemente de dónde nosotros lo encontremos, hemos visto a lo largo del descubrimiento de estos péptidos que los efectos metabólicos que pueden llegar a tener puede variar y que por lo tanto eso se vuelve un punto sumamente atractivo para poder indicar nuevos tratamientos y por ende poder reducir la aparición de diferentes comorbilidades metabólicas que pueden acompañar al paciente con diabetes mellitus tipo 2. En esta diapositiva lo que vemos básicamente es el efecto de las incretinas en el sistema cardiovascular y renal. Vemos que a nivel cardíaco, a nivel del corazón, nosotros tenemos receptores del GLP-1 y receptores del péptido inhibitorio gástrico, específicamente en el cardiomiocito, en donde básicamente esto nos va a ofrecer un incremento en la cardioprotección, incremento en la contractilidad miocárdica, incremento en la frecuencia cardíaca y la captación de glucosa también se ve incrementada. A nivel del vaso sanguíneo, específicamente en las células endotelial y en las células del músculo liso, lo que encontramos es que puede promover la vasodilatación y la producción de óxido nítrico, disminuye lo que es la inflamación sistémica, así como también puede disminuir la formación de células espumosas. Y en el caso específico del efecto del péptido inhibitorio gástrico en los receptores ubicados en las células endoteliales, pues puede conllevar lo que es una disminución en la inflamación mediada por macrófagos, así como también una disminución en cuanto a la formación de células espumosas, una disminución en la proliferación de las células propias del músculo liso y una disminución en cuanto a lo que es el remodelamiento arterial. Y a nivel renal, encontramos nosotros receptores del GLP-1, en donde pues esto puede conllevar nefroprotección, un incremento en la excreción de agua y sodio, puede perfectamente conllevar a una disminución en cuanto a lo que es las cifras de presión arterial y una disminución en la excreción de albúmina. Principios fisiológicos en donde pues básicamente vamos a ver más adelante el por qué una molécula como semaglutida puede perfectamente reducir desenlaces renales en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esta diapositiva la traje a colación para que vean el impacto positivo que han tenido los agonistas del receptor de GLP-1 incluso desde el descubrimiento de las incretinas y cómo a medida que han pasado los años vienen descubriendo nuevas moléculas, agonistas del receptor de GLP-1 de primera y segunda generación, agonistas del receptor GLP-1 que en un principio tenían una aplicación diaria y que ahora es una aplicación incluso semanal, y cómo a lo largo del tiempo pues estas moléculas han desencadenado que se realicen estudios de seguridad cardiovascular, estudios para poder definir la reducción de eventos cardiovasculares y eventos renales en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Aquí tenemos una tabla comparativa entre los diferentes agonistas del receptor de GLP-1, específicamente para poder valorar lo que es el beneficio cardiovascular, el beneficio renal, lo que es la pérdida de peso, definitivamente la adherencia del paciente y el potencial que tienen estas moléculas para poder perfectamente promover lo que es una disminución en los valores de hemoglobina glicosilada. Y vemos que en el caso particular de semaglutide ofrece un buen beneficio cardiovascular, beneficio renal como lo vamos a ver más adelante, pérdida de peso, una muy buena adherencia del paciente y una buena reducción en cuanto a los valores de hemoglobina glicosilada. Nuevamente, aquí lo que nosotros vemos es cuál es el beneficio que está previamente ya establecido por parte del uso de los agonistas del receptor de GLP-1, específicamente a nivel de la enfermedad renal crónica, a nivel de desenlaces cardiovasculares como ser el infarto de miocardio y la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y además de eso eventos cerebrovascular de tipo isquémico. Y en el caso de lo que definitivamente esto nos ha ayudado es a optimizar lo que es el control glucémico, disminuir lo que son desenlaces cardiorrenales, los eventos MACE, la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, enfermedad renal crónica y la muerte cardiovascular. Y definitivamente que son moléculas que, como comentó la doctora, pues nos ha traído una importante reducción en cuanto al sobrepeso y la obesidad, que al lograr reducción de peso definitivamente que nosotros optimizamos el control y reducimos el riesgo en estos pacientes. Y bajo terapias de investigación, el impacto positivo que pueden llegar a tener estas moléculas sobre la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y enfermedad arterial periférica.
Nosotros no podemos hablar del impacto positivo de estos agonistas del receptor de GLP-1 y su relación con diabetes mellitus tipo 2 si también no involucramos lo que es el índice de masa corporal. Y aquí sabemos que a medida que el índice de masa corporal va incrementando, la génesis de complicaciones cardiovasculares también se va apareciendo. Y es importante recalcar que a lo largo de todos estos años, el paciente, mientras mayor índice de masa corporal tenga, puede llegar a tener morbilidad de tipo cardiovascular y de tipo renal de manera acentuada. Y es por eso de que precisamente debemos de hacer mucho enfoque en esos pacientes que quizás no llegan con diabetes mellitus tipo 2, pero que sigan con un índice de masa corporal considerable, que de una u otra manera eso puede perpetuar la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. Y de tal manera es que es importante recalcar al paciente que lo más importante no solamente es el depósito de la grasa abdominal, sino que también el depósito de la grasa visceral. Esa grasa ectópica que se va acumulando en los diferentes órganos son condiciones que hoy en día se ve que pueden perfectamente estar aceleradas, incluso antes de que el paciente desarrolle formalmente diabetes mellitus tipo 2. Y por otro lado, vemos cada vez con más frecuencia pacientes con prediabetes y de repente uno podría pensar, ok, al paciente con prediabetes es importante manejarlo desde el punto de vista terapéutico como si fuese un paciente con diabetes mellitus tipo 2, es decir, ¿valdrá la pena ser tan agresivo con su tratamiento de entrada? Pues bien, esto lo que nos indica es que hay muchos pacientes con prediabetes que quizás su valor de glucosa no esté todavía en diabetes y que precisamente por eso son prediabetes, pero que de una u otra manera también tienen un alto impacto de eventos, de fenómenos cardiovasculares en su sistema metabólico que puede perfectamente hacer que estos pacientes con prediabetes tengan un alto riesgo cardiovascular. Se habló más temprano de las interconexiones cardiometabólicas. Hoy en día es importante recalcar la inminente participación que tiene la afección pancreática, afección renal y afección cardíaca y cómo esto se vuelve un círculo vicioso sin poder determinar todavía quién fue primero, si la afección pancreática, la afección renal o la afección cardíaca. Eso definitivamente que independientemente de decidir quién empezó primero el cuadro metabólico que indica la cascada de todas las manifestaciones cardiovasculares en estos pacientes, es importante definir que la indicación de los medicamentos debe ser prescrita en poder controlar todas las condiciones fisiopatológicas que pudiesen orientar a tener algún problema mucho más adelante. Y es por eso de que se han publicado en los últimos años diferentes ensayos clínicos en los cuales el uso de semaglutida como agonista del receptor de GLP-1 para poder lograr control de peso en pacientes sin diabetes, por ejemplo. Aquí lo que se menciona en esta revisión es que se trató de valorar cuál era el porcentaje de pérdida de peso que se lograba con semaglutida bajo la condición de que el paciente tuviese sobrepeso y obesidad. Quizás lo más importante a recalcar acá es que una gran mayoría de estos pacientes tenían precisamente prediabetes, poco más del 40%, con un valor promedio de hemoglobina glicosilada en 5.7 y además de eso pacientes que aunque estrictamente no eran diabéticos también ya tenían condiciones coexistentes como ser dislipidemia, hipertensión arterial, apnea obstructiva de sueño, hígado graso, en el caso de las mujeres síndrome de ovario poliquístico y enfermedad arterial coronaria. Lo que ejemplifica esta diapositiva es que al paciente con prediabetes tenemos que verlo también como un paciente con alto riesgo cardiovascular para poder hacer enfoques e intervenciones tempranas y no esperar a que el paciente empeore de sus valores de glucosa para poder ofrecer una terapia oportuna. En cuanto a los cambios en el peso corporal durante la duración del estudio, que fue aproximadamente 68 meses, pues sí se vio que el iniciar terapia con semaglutida en pacientes con sobrepeso y obesidad que no tenían diabetes tenía un impacto positivo en cuanto a la pérdida de peso. Y más adelante se comenzó a determinar si semaglutida podía tener un impacto positivo en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes que no tenían diabetes, puesto que esta publicación es del 2023 y el estudio SUSTAIN 6, que se publicó para 2016, sí hablaba de reducción de riesgos cardiovasculares, pero en pacientes con diabetes mellitus. En esta publicación, el universo fueron pacientes con prediabetes o sin
prediabetes, pero no pacientes con diabetes mellitus. Y por lo tanto, el interés particular de este ensayo clínico fue revisar si semaglutida en pacientes sin diabetes también tenía un impacto positivo en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares. Nuevamente vean que aquí ya el universo, casi más del 60% son pacientes que sí tenían prediabetes y habían pacientes que incluso tenían ya condiciones cardiovasculares como ser infarto de miocardio. Vean que el universo de pacientes con esta condición era más del 60%. Habían pacientes que ya habían presentado evento cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y definitivamente que eran pacientes que tenían un índice de masa corporal promedio en rango de obesidad. Al momento de evaluar el número de los eventos de pacientes tratados con semaglutida sin diabetes, se observó que este grupo definitivamente tenía una menor incidencia de efectos cardiovasculares en comparación a los pacientes tratados con placebo. Y uno de los objetivos secundarios era precisamente ver la reducción de hemoglobina glicosilada que tenían estos pacientes tratados con semaglutida, y se observó que hacia la semana 52 de tratamiento, casi el 66% de los pacientes que tenían prediabetes que empezaron en el estudio habían podido reducir sus valores de hemoglobina glicosilada prácticamente a un rango normal. Es decir que en este caso lo que nos habla estos hallazgos, lo que nos dicen estos hallazgos es que si nosotros tenemos pacientes con prediabetes y que tienen características ya de condiciones cardiovasculares, podemos perfectamente iniciar una terapia como un agonista del receptor de GLP-1 para precisamente poder reducir la génesis a diabetes mellitus tipo 2 y por ende también poder ayudarle a reducir complicaciones cardiovasculares a futuro. En esta otra publicación, en donde pues realmente se involucra el universo, fueron pacientes del programa STEP, se evaluó los cambios en el metabolismo de la glucosa en pacientes con prediabetes, pero que recibieron una dosis de semaglutida de 2.4 miligramos a la semana. Y definitivamente que aquí lo que nos hablan los autores es que la prediabetes también es una condición que está asociada con incremento en el riesgo cardiovascular. Y en individuos con prediabetes, definitivamente que lo que es la pérdida de peso y la prevención de la diabetes se acompañan de mejoría en factores de riesgo cardiometabólicos, llámese control de presión arterial, circunferencia abdominal, triglicéridos e incluso una mejoría en los parámetros del colesterol HDL. Pues bien, aquí lo que observamos es que del 54.6% de los pacientes que empezaron este tratamiento, que tenían valores de hemoglobina glicosilada, el 45.4% de pacientes que estaban en prediabetes, al momento de que recibieron la dosis de semaglutida, 2.4 miligramos, en el transcurso de las semanas de tratamiento, se observó que el porcentaje que finalizó el tratamiento ya con valores de hemoglobina glicosilada dentro de parámetros normales subió hasta un 84.1%. Esto lo que nos indica es que perfectamente en pacientes con prediabetes y alto riesgo cardiovascular por las diferentes condiciones o comorbilidades asociadas que puedan llegar a tener, el uso de este tipo de tratamiento puede perfectamente optimizar sus parámetros de glucosa y por ende el riesgo cardiovascular puede disminuir de manera considerable. En cuanto a los cambios en el peso corporal durante la duración del estudio, precisamente lo que se observó hacia las 68 semanas es que la pérdida de peso se dio en las primeras 20 semanas en un 10.6% y en la semana 20 a 68 una pérdida de peso adicional del 7.9%. Aquí precisamente se menciona lo que nos comentaba la doctora también, que al menos en este estudio se hizo eso, que después de la semana 20 un grupo de pacientes continuaron siendo medicados con semaglutida y otro grupo de pacientes cambiaron a placebo. Y aquí se ve que al quitar el efecto de la semaglutida hay un buen porcentaje de pacientes que logra tener cierta ganancia de peso. No se logra nivelar a la ganancia de peso como cuando empezaron el estudio, pero definitivamente que al omitir el tratamiento, al retirar el tratamiento, es muy posible que estos pacientes puedan llegar a tener otra vez lo que es ganancia de su peso corporal. Y bueno, ¿qué pasa si ya habíamos platicado previamente de las conexiones cardiometabólicas? ¿Qué ocurre ya cuando el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2? Pues aquí ya se suman prácticamente otras comorbilidades como ser la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad. Y definitivamente que en estos casos, desde el punto de vista
metabólico ya comienza a haber una mayor estimulación del sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona con mayor estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial, un incremento en la glucolipotoxicidad y además de eso cambios hemodinámicos que van a perpetuar lo que es una falla cardíaca y por lo tanto eso va a hacer que haya una disminución del gasto cardíaco. Eso va a tener repercusiones hemodinámicas a nivel del riñón. A nivel del riñón puede haber un acúmulo de las toxinas urémicas y ya puede comenzar a ver lo que es alteraciones en el metabolismo del calcio-fósforo. Y por lo tanto esto se vuelve, como les había comentado previamente, un círculo vicioso en donde si nosotros no hacemos una intervención temprana, exponemos al paciente definitivamente a poder tener un incremento en el número de desenlaces fatales de tipo cardiovascular o renal. Esta gráfica es clásica en el cual uno en este momento decide, bueno, ok, ¿somos agresivos o somos exigentes con el tratamiento? Pues bueno, siempre es cierto que vamos a tomar en cuenta diferentes características que el paciente puede llegar a tener, como por ejemplo el riesgo de la hipoglucemia, si tiene comorbilidades asociadas, además de eso, el momento en el cual al paciente se le realizó el diagnóstico, ¿okay? O además de eso también otras condiciones como ser la expectativa de vida y si el paciente también ya tiene complicaciones vasculares ya establecidas per se. Hace un tiempo no mayor a 10 años, esto era como lo cual nosotros manejamos, o al menos eran las recomendaciones que nosotros podíamos seguir para tratar los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y en el caso de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, de repente nos basábamos mucho en lo que era el enfoque de la decisión de dar un tratamiento según el valor de hemoglobina glicosilada. Si era menos de 7.5, un valor arriba de 7.5 o un valor arriba de 9. Considerar monoterapia, terapia dual o triple terapia y definir en qué momento nosotros podíamos iniciar tratamiento con insulina, sobre todo si el paciente ya tenía presencia de síntomas catabólicos. También nos basábamos mucho en las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, en donde nos decía, ok, si nosotros tenemos un valor de hemoglobina glicosilada abajo de 9, siempre debíamos de considerar tratamiento con metformina, monoterapia, y había que evaluar al paciente hasta dentro de 3 meses para ver si quizás al mejorar los parámetros metabólicos podíamos continuar con el mismo tratamiento o si el paciente no mejoraba hacer un cambio en su tratamiento farmacológico. Es decir que prácticamente esto era lo que nosotros seguíamos según lo que nos recomendaban. Sin embargo, siempre es importante recalcar que el objetivo del control metabólico no es precisamente eso, no solamente es ver cómo mantener bien su glucosa plasmática en ayunas, su glucosa postprandial, sino que el hecho es dar un tratamiento para poder reducir o lentificar la aparición de complicaciones microvasculares. Y por lo tanto, hoy en día, en el 2024, estos lineamientos por parte de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, me parece sumamente importante porque si bien es cierto ya que se comienzan a introducir nuevos conceptos como ser por ejemplo la importancia del monitoreo continuo de glucosa, nuevos conceptos como ser el tiempo en rango, nos habla mucho de que la elección de la terapia farmacológica no solo debe ser enfocada en el control glucémico, sino que también en el riesgo cardiovascular, en el sobrepeso y obesidad que puede llegar a tener este paciente y además de eso en esteatosis hepática o la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. Por lo tanto, el objetivo siempre va a ser lentificar o retrasar la aparición de las complicaciones microvasculares y por lo tanto eso se va a basar pues, en estos 4 pilares como ser el control de la presión arterial, el control de los lípidos, el control de la glucosa y decidir cuál es el agente con seguridad cardiovascular o el decir el agente con beneficio cardiovascular y renal nosotros le podemos ofrecer a este paciente. Obviamente que nosotros estas 4 cosas no las podemos hacer si no educamos a nuestros pacientes y quizás una de las perlas de esta diapositiva es eso, que por muy mejor tratamiento que nosotros podamos darle a un paciente, mientras no eduquemos a nuestros pacientes, mientras no les enfoquemos el cambio en el estilo de vida, posiblemente este paciente no va a tener una mejoría tan marcada como lo que nosotros queremos lograr en cada uno de ellos. Y por lo tanto, pues estos son los potenciales mecanismos de los agonistas del receptor de GLP-1, en donde definitivamente se ha visto que pueden tener un impacto positivo en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Y aquí por eso les traigo este primer caso. Es un hombre de 45 años quien acude porque en su trabajo le hicieron una glucometría que reportó un valor de 145. Trabaja 10 horas al día, no hace ejercicio, tiene un consumo de comida rápida 4 veces por semana, tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 por rama paterna, tiene datos que sugieren fuertemente resistencia a la insulina, es hipertenso, sin fármaco antihipertensivo, y él refiere que en la consulta que hace 5 años sus exámenes eran prácticamente normales. Vemos de que es un paciente que tiene un valor de hemoglobina glicosilada en 7.9, tiene obesidad y la dislipidemia típica del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces aquí la primera pregunta, bueno, ¿cuál es el medicamento de elección en este paciente? Y por eso aquí les vuelvo a traer a colación estas diapositivas, porque si nosotros nos seguimos rigiendo por lo que antes nos parecía que era lo óptimo, entonces decidiríamos, bueno, entonces el paciente debe iniciar tratamiento con metformina. Está debutando, es un paciente que su valor de hemoglobina glicosilada tal vez no está tan alto, quizás alguien pudiese opinar eso. Se inició tratamiento con metformina 2 veces al día, esperó hasta 3 meses para hacer una cita y hacer una evaluación control. Siempre trabaja 9 horas al día, ya comenzó a hacer ejercicio, ya disminuyó un poquito el consumo de comida rápida y llegó nuevamente hipertenso. Vean que prácticamente el valor de hemoglobina glicosilada de 7.9 subió a 8.5 y pues permanece prácticamente con un índice de masa corporal en 33.5. Quizás alguien pudiese decir, no, la verdad es que en este caso nosotros ya deberíamos de dejar un poquito al lado lo que es decidir siempre dar metformina como terapia de primera elección, porque realmente quizás este paciente se beneficia de iniciar un tratamiento con un agonista del receptor de GLP-1 de entrada. ¿Por qué? Era un paciente que, si bien es cierto, venía entre comillas debutando porque pues o era de reciente diagnóstico, aunque sabemos que eso posiblemente no era así. Es un paciente joven, es un paciente que tiene obesidad, es un paciente que tiene posiblemente una alta expectativa de vida y por lo tanto nosotros perfectamente podemos empezar tratamiento con un agonista del receptor de GLP-1, en este caso como semaglutida. Y en este caso solo les traigo a colación que realmente el empezar tratamiento con semaglutida puede perfectamente tener un impacto positivo en cuanto a la reducción de la hemoglobina glicosilada y a la reducción de peso en estos pacientes. Entonces, individualizar cada caso es importante. ¿Por qué? Porque en muchos casos, dependiendo de las características clínicas y fenotípicas del paciente, nosotros podemos ir un poquito más allá. Y empezar el tratamiento con un agonista del receptor de GLP-1 no está del todo mal, no es del todo descabellado. Hoy en día, ¿qué nos dicen las prácticas de guía clínica? Que realmente el enfoque para poder decidir el tratamiento en la diabetes mellitus tipo 2 tiene que ser en base a que si el paciente tiene características enfocadas en riesgo cardiovascular, ya tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, tiene, por ejemplo, enfermedad renal crónica, tiene antecedentes de falla cardíaca. Es decir, si el paciente ya es un paciente diabético con estas características, hay que estarlo evaluando constantemente y no estar de repente evaluándolo cada 3 o cada 6 meses, porque precisamente por eso nosotros perfectamente podemos caer en lo que es la inercia terapéutica. Y en este contexto, la decisión es que si el paciente positivamente tiene alguno de estos factores, iniciar cualquiera de estos 2 medicamentos, es decir, un inhibidor de SGLT2 con beneficio cardiovascular demostrado o un agonista del receptor de GLP-1 con beneficio cardiovascular demostrado. Estas recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, por lo tanto, hoy nos dicen, ok, ¿cuál va a ser el objetivo del paciente, el tratamiento del paciente con diabetes mellitus tipo 2? Si decidimos lo que es reducir riesgo cardiovascular, ok, si el paciente llegase a tener alguna de estas 4 características y en base a eso poder definir la decisión del tratamiento. ¿Damos un inhibidor de SGLT2 o damos un agonista del receptor de GLP-1? Como les comento, con beneficio cardiovascular demostrado. Y en caso de que no se logre lo que es el objetivo del valor de hemoglobina glicosilada o de que de repente el tiempo en rango, en caso que el paciente use monitor continuo de glucosa, no esté con una lectura entre 70 y 180, arriba del 70%, perfectamente nosotros podemos cambiar opciones de tratamiento. Pero si el paciente de repente no tiene cualquiera de estos, entonces nosotros vemos otras características clínicas que pudiese llegar a tener el paciente, como ser precisamente el sobrepeso y la obesidad. Y aquí vemos que agonistas del receptor de GLP-1 como semaglutida está considerado como un medicamento con una alta eficacia para poder promover pérdida de peso en el paciente con diabetes mellitus tipo 2.
¿Qué nos dice la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos? Pues bueno, básicamente sigue los mismos lineamientos en relación a lo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes. Hay que considerar realmente si el paciente tiene características cardiovasculares o una enfermedad cardiovascular previamente establecida para poder decidir si vamos a iniciar o no este tipo de tratamientos. Y entonces tenemos una mujer de 58 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 5 años. Tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial y dislipidemia. Además de eso, tiene un antecedente personal de infarto de miocardio más revascularización coronaria hace 1 año. Tratamiento actual está con metformina, 2 gramos al día, y glicacida, 60 miligramos por la mañana. Niega tener episodios de hipoglucemia nocturna, lo cual sabemos que siempre es importante interrogarlo, porque muchos pacientes con diabetes pueden tener estas hipoglucemias nocturnas que pueden incluso desencadenar en arritmias y muerte cardíaca súbita, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, claro está, pero sí pues cursa con transgresión alimentaria y ejercicio físico ocasional en los últimos 3 meses. Estos son los parámetros: un valor de hemoglobina glicosilada en 8.8, sobrepeso, dislipidemia. Además de eso, tiene muy marcado lo que es la elevación en las pruebas de función hepática y glucosuria en el examen general de orina. Bueno, se le solicitó un automonitoreo continuo de glucosa, en donde se observó que había franco descontrol metabólico, y por lo tanto el médico tratante decidió agregar al esquema terapéutico un inhibidor de PP4 como sitagliptina, 100 miligramos al día. Ahora, aquí en este punto es importante recalcar cuáles son los parámetros clínicos y laboratoriales que son importantes en esta paciente para poder tomar una mejor conducta terapéutica. Y rapidito vamos a pasar acá. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 ya es un paciente de alto riesgo cardiovascular, ¿ok? Solamente es de ir viendo con el interrogatorio si su riesgo cardiovascular está aumentado. Entonces, a partir de ahí es lo primero que nosotros debemos de tomar en cuenta para precisamente evitar caer en la inercia terapéutica y tal vez escoger algún tratamiento que quizás por las características clínicas de cada paciente no sea el ideal. Pues es diabética y sobre todo el antecedente personal de cardiopatía isquémica, infarto de miocardio con revascularización coronaria. Siguió con el tratamiento y en este caso el médico aumentó la dosis de la glicacida a 120 miligramos diarios, debido al descontrol que estaba presentando con metformina, 60 miligramos de glicacida y 100 miligramos de sitagliptina. Nuevamente acudió a consulta con el automonitoreo continuo de glucosa, persistió el descontrol metabólico. En este momento ya tiene triple terapia farmacológica, pero como está con dosis máximas de glicacida, ocasionalmente la paciente ya hace hipoglucemias. Entonces, a partir de aquí es donde nosotros debemos de tomar en cuenta que si tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que tiene ya un importante riesgo cardiovascular o antecedentes de enfermedad cardiovascular, poder agregar en este contexto un agonista del receptor de GLP-1. En este caso, el famoso estudio SUSTEN 6, un estudio con duración de 109 semanas, en donde realmente lo que se evaluó era el desenlace primario, realmente era una primera ocurrencia de infarto de miocardio, evento cerebrovascular no fatal y muerte por causa cardiovascular. Importante recalcar que en los criterios de inclusión habían pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que ya tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular, pero que al mismo tiempo en los criterios de exclusión esos eventos cardiovasculares no tendrían que haber ocurrido 90 días antes del screening, es decir, 3 meses antes del enrolamiento. En cuanto a las características, eran pacientes que ya tenían una duración de la diabetes importante, más de 10 años. Eran pacientes que tenían un franco descontrol metabólico, su valor de hemoglobina glicosilada en promedio arriba de 8.5. Un número importante de pacientes con factores de riesgo cardiovascular como ser el tabaquismo. Y la edad de estos pacientes, la gran mayoría eran pacientes pues, prácticamente arriba de los 60 años de edad. Esas eran el porcentaje de pacientes que al momento de enrolarse en el estudio tenían historia de enfermedad cardiovascular. Vean que más del 60% ya tenía antecedente cardiopatía isquémica, más del 30% infarto de miocardio, más del 20% falla cardíaca, casi el 10% evento cerebrovascular isquémico.
Y lo que se observó es que con el paso del tiempo, al final del estudio, para las 105, 109 semanas, el número de eventos que ocurrieron en los pacientes tratados con semaglutida fue de 108 versus 146 eventos que ocurrieron en pacientes tratados con placebo. Esto cuando evaluamos lo que es el desenlace primario, que es el compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, incluyendo el infarto de miocardio silente, y el evento cerebrovascular no fatal. Pero al momento de que nosotros hacemos o discriminamos entre cada uno de estos tres objetivos, vemos que para el infarto de miocardio no fatal, realmente no se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el grupo de pacientes que presentaron eventos tratados con semaglutida versus placebo. Lo que sí hubo de significancia estadística en aquellos pacientes que tuvieron menos episodios de evento cerebrovascular no fatal cuando se trataron con semaglutida comparados con placebo. Y en cuanto a la muerte por cualquier causa cardiovascular, realmente no se encontró mayor diferencia en cuanto al número de eventos de pacientes tratados con semaglutida y pacientes tratados con placebo. En cuanto al promedio de hemoglobina glicosilada, reducción de la misma, definitivamente hay que compararlo con placebo, 0.5 y 1 miligramo, la evidencia fue considerable, y lo mismo ocurrió con la pérdida de peso. De tal manera de que lo que se observó en este estudio, que prácticamente era para definir la no inferioridad de semaglutida comparado con placebo, al ver precisamente que el grupo de pacientes tratados con semaglutida tenían una menor tasa de eventos, se determinó que el desenlace primario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o evento cerebrovascular no fatal fue un 26% en cuanto a la reducción del riesgo. No era el objetivo del estudio, eso lo vamos a ver más adelante con el estudio FLOW, pero en este contexto muchos de los pacientes, aproximadamente un 10-12% de pacientes que se enrolaron en este estudio tenían enfermedad renal crónica, y muchos de ellos tenían niveles de albúmina elevados. Y se observó que el riesgo de nefropatía nueva o agravada se veía reducido hasta un 36%. Definitivamente la reducción de la hemoglobina glicosilada y el peso corporal, y es importante destacar que en base a los hallazgos que se encontraron por el número de eventos de fenómenos cardiovasculares en estos pacientes, el número que se necesita tratar para evitar un evento de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o evento cerebrovascular es de 45 pacientes durante 2 años para evitar un evento de esos desenlaces cardiovasculares. En cuanto a las conclusiones de esto, pues el 26% de reducción significativa, buen impacto en cuanto a la reducción de hemoglobina glicosilada, pérdida de peso, el riesgo de hipoglucemia realmente no fue un factor a determinar, y que aunque no fue un objetivo del estudio, objetivo primario, la reducción de la albuminuria en estos pacientes pues definitivamente que podía reducir o lentificar la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Por qué les traigo prácticamente este estudio? Básicamente porque la paciente en su momento llegó a ser tratada con inhibidores de PP4. Lo traje más a colación porque no sé cómo será aquí en El Salvador, pero en Honduras uno de los medicamentos que más se prescribe en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son los inhibidores de PP4. Me atrevería a decir incluso casi a la par de la metformina. O sea, es muy frecuente encontrar pacientes con inhibidores de PP4 y que están francamente descontrolados. Y en este punto solamente es para hacer el comparativo, que si nosotros hacemos, dicho sea paso, la comparación entre semaglutida y sitagliptina, vemos de que realmente el agonista del receptor de GLP-1 tiene una mayores resultados positivos en cuanto a reducción de hemoglobina glicosilada. Siempre es importante mencionar que al controlar la glucosa no solo debemos de enfocarnos en eso, sino que también evitar lo que es hipoglucemia y evitar que haya ganancia de peso. Es cierto, sabemos que los inhibidores de PP4 tienen un efecto neutro en el peso, pero si el paciente tiene sobrepeso y obesidad, no tiene mucho caso dar un inhibidor de PP4, sino un agonista del receptor de GLP-1. Y pues al mencionar esto, pues fue evidente que la reducción de peso fue mayor en el grupo tratado con semaglutida. Si nosotros hablamos de que el paciente no tiene alguna condición cardiovascular, debemos de basar el enfoque en dar un tratamiento según si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, por ejemplo. Y en este caso, las terapias preferidas son los agonistas del receptor de GLP-1.
Vemos un hombre de 54 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 3 años. Desde entonces está con terapia dual, metformina e inhibidor de PP4. Tiene un mal apego al tratamiento debido a que se le olvida tomar dosis 2 a 3 veces por semana. Y en este contexto, el paciente cuando llega a la consulta desea iniciar un medicamento que se tome una sola vez a la semana, aunque no le molestaría inyectarse una vez. Vemos estos parámetros: glicosilada en 8.7, un franco descontrol metabólico, el paciente en obesidad. Entonces, ¿qué opción de tratamiento farmacológico podemos ofrecer al paciente? Bueno, pues en nuestro medio contamos con 2 agonistas del receptor de GLP-1 que se aplican de manera semanal, semaglutida y dulaglutide. Lo importante de destacar aquí es que sí, dulaglutide y semaglutide son altamente eficaces para lograr reducción de hemoglobina glicosilada. Sí, los dos nos pueden ayudar a reducir control de glucosa en ayuno. Pero lo más importante aquí a destacar es precisamente esto, que contamos con 2 presentaciones de semaglutide y 2 presentaciones de dulaglutide. Y lo a destacar en este estudio fue que la dosis más baja de semaglutide fue superior a la dosis más alta de dulaglutide para poder promover pérdida de peso. Entonces, si nos vamos a poder optimizar lo que es lograr un mayor control de peso en estos pacientes, posiblemente la elección de decidir un agonista del receptor de GLP-1 de aplicación semanal es semaglutida sobre dulaglutida. El resumen de los estudios SUSTAIN, donde definitivamente este tipo de molécula tiene un impacto positivo en el control de la hemoglobina glicosilada, el control del peso arterial y sobre todo control de la hemoglobina glicosilada sin hipoglucemia sintomática severa o confirmada mediante glucosa sérica. Bueno, hasta este punto hemos hablado mucho de lo que es el riesgo cardiovascular, pero por otro lado, las guías nos mencionan si el paciente llega a tener enfermedad renal crónica, es decir, que tiene diabetes mellitus tipo 2 y tiene características de enfermedad renal crónica, la cual podemos nosotros definirla sobre todo en aquellos pacientes cuando ya tienen una tasa de filtración glomerular abajo de 60, o de repente ya nosotros comenzamos a ver presencia de albúmina en orina. Y en este caso, nosotros podemos realizar este escrutinio de enfermedad renal crónica, ya sea con la relación albúmino-creatinina en orina al azar, y en algunos casos, cuando no contamos con este método de ensayo, la medición de microalbúmina aislada en orina al azar. Es importante recalcar cuáles son los diferentes estadios de enfermedad renal crónica, la cual va dependiendo de la caída de la tasa de filtración glomerular. Y aquí es importante recalcar que todo paciente que llegue a nuestra consulta, llega con la medición de creatinina, es imperativo medir siempre la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es la que hoy en día nos va a dar la pauta o nos va a marcar el camino para poder evaluar cómo está esa función renal en el paciente. Y por otro lado, definitivamente, valorar cómo están los niveles de albúmina en orina en ese paciente. Es importante siempre mencionar que el estilo de vida es lo primordial. Llámese la ingesta de una dieta saludable, la actividad física de manera regular, el cese en el consumo de cigarrillos y un adecuado control de peso. Esto nosotros constantemente lo tenemos que estar reevaluando en estos pacientes para precisamente poder ofrecer una mejor opción de tratamiento y poder tener mejores resultados en cada uno de ellos. La terapia de primera línea que está determinada hoy en día, empezamos con un inhibidor de SGLT2. Esto lo vamos a iniciar nosotros si la tasa de filtración glomerular está arriba de 20. Hay que recordar que en este caso, esta clase de medicamentos se pueden utilizar a una dosis un poquitito más bajo, pero hay que recordar que ya su efecto sobre el control de la glucosa ya no va a ser, sino que van a ser más que todo efectos a nivel de la presión a nivel intraglomerular y por lo tanto, aunque la tasa de filtración glomerular esté baja, este tipo de medicamentos sí puede ofrecer cambios positivos en cuanto a la reducción o lentificar la progresión de la enfermedad renal crónica. En el caso de la metformina, hoy en día
ya se habla de que la deberíamos de dejar de utilizar si la tasa de filtración glomerular está abajo de 30, aunque también se menciona que si la tasa de filtración glomerular es entre 30 y 45 y el paciente no ha iniciado tratamiento con metformina, mejor no iniciarlo, y si la tasa de filtración glomerular está entre 45 y 60, reducir la dosis de metformina posiblemente a la mitad. En el caso de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, siempre dar lo que es el inhibidor del sistema renina-angiotensina, ya sea con un IECA o con un ARA. Esto precisamente para poder ayudar a reducir esa albuminuria. Y si no encontramos nosotros un mayor beneficio, pues entonces podemos perfectamente agregar en este punto el agonista del receptor de GLP-1, agregar al esquema de tratamiento, si la albuminuria es persistente, un antagonismo del receptor de mineralocorticoides, un antagonismo no esteroideo con finerenona, y si la presión arterial no está bien controlada, pues podríamos agregar lo que son fármacos antihipertensivos, como ser los diuréticos tiazídicos o los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos como amlodipina y nifedipina. El ajuste de la dosis en una tasa de filtración glomerular cuando está abajo de 45 mililitros, vean que en el caso de semaglutida, pues realmente no se necesita hacer ajuste en la dosis de su tratamiento. Y hasta julio del 2024 se hizo una revisión de todos los ensayos clínicos que involucraban agonistas del receptor de GLP-1 en cuanto a desenlaces cardiovasculares y renales en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero que al momento de su enrolamiento ya estaban utilizando inhibidores de SGLT2. Estos tres estudios son el estudio FLOW, que es con semaglutide, el estudio Amplitude con F-glenatide y el estudio Harmony con albiglutide. Recalcar que en el caso de estos dos estudios son pacientes tratados con agonistas del receptor de GLP-1 que de manera basal estaban tomando inhibidores de SGLT2, pero que el desenlace era meramente desenlace cardiovascular. Y el estudio FLOW es el único que incluye estos dos medicamentos. En sí es beneficio de semaglutida, pero que, como les repito, en el enrolamiento había un porcentaje de hasta un 15%, si no me equivoco, de pacientes tratados con inhibidores de SGLT2, pero que el desenlace era sí específicamente desenlace renal. Hay otros estudios, por ejemplo, liraglutida o dulaglutida también tienen estudios en donde en el enrolamiento habían pacientes ya tratados con inhibidores de SGLT2, pero ese porcentaje es apenas menos del 1%. Entonces, al no ser un valor significativo, se considera únicamente que estos tres son los estudios que pudiesen sugerir si el beneficio de los agonistas de receptor de GLP-1 en cuanto a desenlaces renales es algo propio, independientemente si estos pacientes que ya estaban siendo tratados con inhibidores de SGLT2, el efecto era adicional a estos medicamentos. Y por eso traemos a colación lo que es el estudio FLOW. Básicamente pues son pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. La definición de enfermedad renal crónica en estos pacientes era tener una tasa de filtración glomerular arriba de 50 y abajo de 75, con una relación albúmina-creatinina en orina arriba de 300 y abajo de 5000, o una tasa de filtración glomerular igual o mayor a 25 y menor de 50, con una relación albúmino-creatinina mayor de 100 y menor de 5000. El objetivo principal era ver si este medicamento retrasaba la progresión de la insuficiencia renal. Y el enrolamiento fue de la siguiente manera: pacientes tratados, se asignó un grupo de pacientes con semaglutida y con placebo. Los pacientes que se les indicó semaglutida empezaron una dosis de 0.25 miligramos cada semana por 4 semanas, otras 4 semanas con 0.5 y a partir de la semana 8, 1 miligramo subcutáneo a la semana. El desenlace primario era principalmente un compuesto de inicio de una caída persistente en la tasa de filtración glomerular arriba igual o mayor al 50%, es decir, una caída de la tasa de filtración glomerular, o el inicio de insuficiencia renal, la cual se definió como el inicio de diálisis, trasplante y una tasa de filtración glomerular abajo de 15 durante al menos 4 semanas.
muerte por insuficiencia renal o muerte cardiovascular. Prácticamente ese era el objetivo primario, este compuesto en este tipo de desenlaces renales. En cuanto a las características basales, vean que prácticamente estaba bien diversificado el número de pacientes según la tasa de filtración glomerular, y había un importante, casi más del 65% de pacientes que ya tenían macroalbuminuria. Esta es la población del FLOW, pacientes que ya estaban en estadio 3 y que además de eso tenían una albuminuria moderada a una albuminuria severa. También importante recalcar que la gran mayoría de los pacientes enrolados en este estudio tenían diabetes de largo tiempo de evolución. Además eran pacientes que ya tenían eventos cardiovasculares, infarto de miocardio o falla cardíaca crónica. Y como les había comentado, 15.6% de pacientes que se enrolaron en este estudio ya estaban utilizando inhibidores de SGLT2. En los eventos renales como objetivo primario, lo que se determinó es que el grupo tratado con semaglutida tuvo 331 eventos, comparados con los 410 eventos desenlaces renales en pacientes tratados con placebo. El estudio tenía una duración para aproximadamente 5 años, pero al año 3 y con 3 meses, 3 años con 4 meses, prácticamente el estudio se suspendió porque precisamente el desenlace renal positivo para semaglutida ya se había alcanzado. Si nosotros hacemos una discriminación ya de todos los desenlaces renales, vemos de que definitivamente el grupo de pacientes tratados con semaglutida en comparación al grupo de pacientes tratados con placebo tuvo una menor incidencia de estos desenlaces. De tal manera que para la semana 104 de estudio, para poder lograr un desenlace renal positivo en estos pacientes, el número necesario a tratar de pacientes era de 37. Pero para la semana 156 ya lo que se sugiere es que se tienen que tratar 20 pacientes para poder evitar un desenlace renal de los comentados. Otro objetivo secundario ya fue la tasa de filtración glomerular, la caída de la tasa de filtración glomerular sobre el tiempo, y quizás en este punto llamó la atención porque muchos de los pacientes que se les inició semaglutida tenían una caída en la tasa de filtración glomerular, lo cual esto desde el punto de vista clínico puede alertar a muchos médicos y decidir, no, realmente vamos a quitar el medicamento porque más bien en vez de mejorar la tasa de filtración la redujo. Pero como ven, con el paso de las semanas esta tasa de filtración glomerular, vamos a llamarla así, se fue recuperando poco a poco. La explicación de esta caída transitoria de la tasa de filtración glomerular tiene mucho que ver con los cambios pleiotrópicos iniciales que tienen estos agonistas del receptor GLP-1 sobre el glomérulo. Asimismo, se aprovechó para evaluar de manera secundaria el riesgo de MACE, es decir, eventos cardiovasculares mayores, con una disminución del 18% en pacientes tratados con semaglutida. En cuanto a riesgo de muerte por toda causa, a una disminución del 20%. Y definitivamente que el cambio en la relación albúmino-creatinina también se vio evidentemente mejorada en el grupo de pacientes tratados con semaglutida en comparación al grupo de pacientes tratados con placebo. Es importante también destacar los cambios en los valores de hemoglobina glicosilada y los cambios en el peso corporal. A tal manera de que la decisión en escoger cuál es el tratamiento farmacológico ideal en el paciente debe de ser no solo basada en cuanto a mejorar el control glucémico, sino que también en cuanto a de qué manera nosotros le podemos ofrecer a estos pacientes la reducción de eventos cardiovasculares y renales, es decir, desenlaces fatales. Es importante que al final todas estas guías de práctica clínica son eso, solamente son unas guías para nosotros sugerir qué es lo que vamos a hacer, pero nosotros debemos de individualizar cada caso. Y definitivamente que individualizando cada caso nosotros perfectamente podemos evitar lo que es la inercia terapéutica, y hay que tomar en cuenta precisamente por eso la memoria metabólica, y el objetivo siempre va a ser reducir o lentificar la aparición de complicaciones vasculares.
Semaglutida ofrece un amplio beneficio terapéutico en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 por sus ya conocidos efectos cardiorrenal metabólicos. Así que bueno, pues muchas gracias por su atención y cualquier duda pues estaremos pendientes. Muchas gracias, doctor Andino, por su ponencia muy